Te presentamos el Top 10 mejores futbolistas de la historia, recopilado mediante diversas fuentes, de las cuales llegamos a una conclusión, y te lo mostramos aquí, en Insane Tops. Top 10. Michel Platini. Un jugador genial dentro de la cancha, pero hoy está siendo recordado por lo que sucedió fuera de la misma. Brilló con su selección, pero se quedó con las ganas de levantar el título mundial. Fue figura de la Juventus, con el que ganó una Liga de Campeones. Michel Platini es ahora más conocido por el mundo del fútbol como un expresidente de la UEFA en desgracia. Michel Platini es sin duda el mejor mediocampista goleador de todos los tiempos. El matiz de goleador es importante, sobre todo si tenemos en cuenta la época en la que jugó, con los roles de equipo tan diferenciados entre defensa, mediocampo y delantera. Top 9. Ronaldo Nazario. Ronaldo era perfecto, el mejor delantero centro de la historia. Nadie será capaz de definir ante cada situación de gol como él. Fue bicampeón mundial con la verde amarela. Cuando estaba en plenitud física, era el jugador más determinante del mundo. Una lástima que su carrera estuvo marcada por las lesiones. Increíblemente, la primera lesión de rodilla, la del 23 de noviembre de 1999, hizo que Ronaldo se convirtiera en el mejor jugador que se haya atado un par de botas. Tan rápido como Usain Bolt, tan potente como Thor, y tan hábil como Garrincha, Pelé o Zico. Es posible que haya exagerado un poco, pero hablamos totalmente en serio cuando decimos que las lesiones evitaron que se convirtiera en el mejor de todos los tiempos. Top 8. Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano es ampliamente considerado como el mejor jugador en la ilustre historia del Real Madrid. Es una afirmación asombrosa, teniendo en cuenta las numerosas épocas doradas que ha vivido el club, los galácticos que han cruzado la puerta del Bernabéu y tallado su nombre en el corazón de los locales. El delantero nació en Argentina e incluso los representó en 6 ocasiones antes de cambiar de lealtad a Colombia, antes de asentarse finalmente en España, donde jugó sorprendentemente pocos partidos internacionales, solo 31 partidos con 23 goles a su nombre. Di Stéfano era como Ronaldo Nazario, un delantero completo con una fuerza, un ritmo y una resistencia inmensa, así como una habilidad técnica muy superior a la de su época, en las décadas de 1940 y 1950. Anotó la friolera suma de 308 goles en 396 partidos con el Madrid, en un notable periodo de 11 años, tras una década de atormentar a los equipos de su Sudamérica natal. Top 7. Franz Beckenbauer. El mejor defensor en esta lista. Fue el líder de la selección alemana campeona de 1974 y una parte fundamental del Bayern Múnich, que supo estar en los primeros planos europeos durante muchísimos años. Conocido como el Kaiser, Franz Beckenbauer condujo a Alemania hacia un buen número de triunfos internacionales a lo largo de los años. Lo hizo como jugador, aunque también como entrenador. Si ya fue increíble lo que consiguió como futbolista, ahora vas y lo completas ganando un mundial como técnico. Otra de las diferencias que podemos encontrar en Beckenbauer con respecto a otros homólogos es que el defensa ha ganado el Balón de Oro hasta en 2 ocasiones. Top 6. Zinedine Zidane. Con una clase especial a la hora de jugar con la pelota en sus pies, fue el gran líder del equipo que le dio su primera Copa del Mundo a su país. Además, ganó la Eurocopa, la UEFA Champions League y el Balón de Oro a nivel individual. Zidane ganó mucho, todo en realidad. Cuando ganaba, normalmente era después de haber marcado uno de los goles más memorables de todos los tiempos. Así era el francés, un tipo de llegar y dejar huella. Zidane fue un artista con un balón en sus pies, todo en armonía, no desentonaba ningún gesto, pudiendo interpretar cualquier obra musical con sus movimientos sobre el césped. El mejor futbolista francés de la historia también tiene sitio en el top
Top 5. Cristiano Ronaldo. Le dio a Portugal sus primeros títulos en su historia, con la Eurocopa y la Nations League, pero también posee récords impresionantes que agigantan su nombre. Tuvo su mejor momento con el Real Madrid, con el que ganó 4 Champions Leagues. Tiene 5 balones de oro a su nombre. Si tuviéramos en cuenta los goles que ha marcado Cristiano Ronaldo en toda su carrera, está claro que debería estar un poco más por delante. Sin embargo, hablamos de picos de forma, y ahí descubrimos a otros jugadores por delante. Un jugador que ha encontrado la red con tal consistencia, que una temporada de 40 goles es en realidad algo decepcionante. Tanto a nivel de clubes como en su selección, siempre está cumpliendo, de ahí que muchos lo consideren el mejor futbolista portugués de la historia, por delante de Eusebio. Top 4. Johan Cruyff. Una figura mítica, Cruyff es posiblemente el futbolista más influyente de todos los tiempos, y uno de los más talentosos también. No son pocos los que lo ponen como el mejor futbolista de la historia del Barcelona, con permiso de Lionel Messi. El neerlandés jugó un fútbol muy avanzado para su época, liderando a grandes equipos que marcaron su época, como lo fue la Naranja Mecánica, el Ajax y el Barcelona. Sin dudas, fue un personaje muy querido por todos en el mundo futbolístico. Se necesita un tipo de futbolista muy especial para inventar el fútbol moderno. Johan Cruyff hizo eso, reinventó este deporte. Top 3. Pelé. El mejor brasileño en la historia y uno de los mejores goleadores que pisaron un campo de juego. Lideró a Brasil a 3 títulos mundiales, siendo en el primero de ellos un adolescente. Siempre estuvo en la conversación por ser el mejor. El futbolista más importante de todos los tiempos, con permiso de Diego Armando Maradona. La cima del brasileño no llegó a ser tal, debido a su lesión en el Mundial de 1962, pero más acertadamente porque entre 1958 y 1962, nadie ha marcado más goles que él. Su gran logro fue llevar al equipo de fútbol más increíble de todos los tiempos a la gloria en el Mundial de 1970, pero son sus años de apogeo a principios de los 60 los que hacen de Pelé uno de los mejores de todos los tiempos. Top 2. Diego Armando Maradona. Con una técnica y un carisma muy particular, jugó el mejor mundial en la historia a nivel individual, llevando a la Argentina a su segundo título mundial. Transformó al Napoli en uno de los mejores equipos de Italia y del fútbol europeo. El diminuto delantero argentino presumía de un centro de gravedad bajo y de una habilidad técnica escandalosa que podía hacer que se desviara de los jugadores de manera imparable. La intensidad y la habilidad de carrera directa de Maradona lo convirtieron en una amenaza para todos los que se atrevieron a oponérsele. Esta intensidad no solo infundió miedo en los corazones de la oposición, sino que animó a los compañeros de equipo a su alrededor a elevar su nivel. Top 1. Lionel Messi. No hay mucho que decir que no se haya dicho ya sobre Lionel Messi. Con el título mundial logrado en Qatar 2022, Messi consiguió hacerse con todos los torneos que alguna vez disputó. Se estableció como el mejor en la historia en base a sus goles, asistencias y momentos espectaculares que quedan en la memoria de todos. Messi se ha adaptado a lo largo de su carrera, principalmente para adaptarse a su suave desaceleración, pero el producto final siempre ha sido el mismo. Su toque es extraordinario, aplicando el peso correcto a cada toque delicado, como un buen artista trabajando en su obra maestra. El balón se le pega a los pies, bajo su hechizo, y su capacidad de pase medida es simplemente la mejor de todos los tiempos. Nadie ha dividido ni dividirá una defensa como Lionel Messi. Todo eso se combina para decir que Lionel Messi cuenta con la forma más pura de magia que hace que todos amemos el fútbol en primer lugar. Simplemente cincela una sonrisa en tu rostro mientras lo observas.
Ha sido un privilegio y lo seguirá siendo hasta el día en que cuelgue las botas. Es hoy en día el indiscutible mejor de todos los tiempos.